El corazón es un órgano pequeño del tamaño del puño de la mano. Mide alrededor de 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 milímetros en su espesor, con peso promedio de 250 gramos en mujeres adultas y en 300 gramos en varones adultos. El corazón late unas 100.000 veces por día, 35 millones de latidos por año y 2.500 millones de veces en toda la vida. El lado izquierdo del corazón bombea sangre hacia un estimado de 100.000 kilómetros, 60 millas de vasos sanguíneos. El lado derecho del corazón bombea sangre hacia los pulmones para recoger O2 y descargar CO2. Localización del corazón. Se encuentra ubicado en el mediastino, con sus 2/3 partes de su masa a la izquierda de la línea media y se apoya en el diafragma. Es un cono que yace de lado. Su vértice o punta ápice está formado por el ventrículo izquierdo apoyado sobre el diafragma. Su dirección es anterior, inferior y hacia la izquierda. La base del corazón es su superficie posterior. Está formada por las aurículas, principalmente la inferior derecha. Además de la base y la punta, el corazón tiene diferentes bordes y caras. La cara anterior se ubica detrás de los pulmones y las costillas. La cara inferior se encuentra entre el vértice y el borde derecho y descansa sobre el diafragma. El borde derecho se orienta hacia el pulmón derecho y se extiende desde la superficie inferior hasta la base. El borde izquierdo, también llamado borde pulmonar, se orienta hacia el pulmón izquierdo y se extiende desde la base hasta la punta. El pericardio es una membrana que rodea y protege al corazón. Su función es otorgar suficiente libertad de movimientos para constricción rápida y vigorosa. El pericardio se divide en dos partes, fibroso y seroso. Fibroso es la parte superficial y evita la distensión excesiva del corazón, provee protección y lo sujeta al mediastino. Y seroso, más profundo y posee dos capas, la visceral y la parietal. Capas de la pared cardíaca. Se dividen en tres capas. Primero, epicardio, capa externa. Se divide en dos planos tisulares, más externo y debajo del mesotelio. 2. Miocardio, capa media. Es el responsable del bombeo y está compuesto por tejido cardíaco. 3. Endocardio, capa interna. Se encuentra sobre una capa delgada del tejido conectivo. El corazón posee 4 cámaras, 2 cámaras superiores, aurículas, cámara de entrada, que recibe sangre de los vasos que la traen de regreso al corazón, las venas. 2 cámaras inferiores, que son ventrículas, pequeños vientres, que eyectan desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen, que son las arterias. Aurículas. Cámara anterior. Presenta una bolsa pequeña denominada orejuelas. Existen el surco coronario de forma circular o corona. Profundidad rodea casi todo el corazón y limita 2 sectores, el aurícula y ventrículo. El surco ventricular anterior es una hendidura poco profunda, ubicada en la cara anterior del corazón. Marca el límite entre el ventrículo derecho y el izquierdo. El surco ventricular posterior delimita ambos ventrículos en la pared posterior del corazón. Aurícula derecha. Forma la cara anterior del corazón. Recibe sangre de 3 venas, la cava superior, la cava inferior y el seno coronario. Tiene un espesor promedio de 2 milímetros a 3 milímetros. La sangre pasa por la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, válvula auriculoventricular derecha, formado por tejido conectivo denso cubierto por endocardio. Ventrículo derecho. Tiene una pared de 4 a 5 milímetros,
forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. El ventrículo derecho se encuentra separado del izquierdo por el tabique interventricular. La sangre pasa del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar hacia una gran arteria troncopulmonar que se divide en arterias pulmonares derecha e izquierda que transportan la sangre a los pulmones. Las arterias llevan siempre la sangre hacia afuera del corazón. Aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón. Recibe sangre proveniente de los pulmones por medio de 4 venas pulmonares. Ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa de las 4 cámaras, 10 a 15 milímetros. Forma el ápice del corazón. Contiene trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que contienen las válvulas de la válvula mitral con los músculos papilares. Parte de la sangre de la aorta ascendente se dirige hacia la aorta coronaria. El resto de la sangre sigue su trayectoria a través del callado aórtico y la aorta descendente, el espesor miocardio y su función. Válvulas cardíacas. Cuando una cámara cardíaca se contrae, eyecta un determinado volumen de sangre dentro del ventrículo y hacia una arteria. Las válvulas se abren y se cierran en respuesta a cambios de presión a medida que el corazón se contrae y se relaja. Cada una de las 4 válvulas contribuyen a establecer el flujo unidireccional a través de su abertura para permitir el paso de sangre, y luego se cierran. Dentro se tienen las funciones de las válvulas. Aquí primero encontramos lo que es la aurícula ventriculares. Estas se tienen las válvulas mitrales y tricúspides. También reciben el nombre de auriculoventriculares, AB, ya que se encuentran entre estas dos estructuras. Cuando una válvula AB está abierta, los extremos de las valvas se proyectan dentro del ventrículo. Cuando los ventrículos están relajados, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas también lo están, y la sangre se mueve de un sitio de mayor presión, la aurícula, hacia otro de menor presión, el ventrículo, gracias a que las válvulas AB están abiertas. Cuando los ventrículos se contraen, la presión de la sangre empuja las valvas hacia arriba hasta que sus bordes se juntan y cierran el orificio auriculoventricular. Al mismo tiempo, los músculos papilares se contraen y se estiran las cuerdas tendinosas. Las válvulas semilunares. Las válvulas aórticas y pulmonares se conocen también como válvulas semilunares, formadas por 3 valvas con aspecto de media luna. Cada válvula se une a la pared arterial por un borde convexo externo, permitiendo la eyección de la sangre desde el corazón hacia la arteria, pero evitando el reflujo hacia los ventrículos. Los bordes libres de las valvas se proyectan hacia la luz de la arteria. Cuando el ventrículo se contrae, la presión aumenta dentro de las cámaras. Las válvulas semilunares se abren cuando la presión ventricular excede la tensión arterial, y esto permite la eyección de la sangre desde los ventrículos hacia el tronco pulmonar y la aorta. A medida que los ventrículos se relajan, la sangre comienza a empujar las cúspides valvulares, lo que provoca que las válvulas semilunares se cierren y ocluyan la comunicación entre los ventrículos y las arterias. La circulación pulmonar y sistémica. Bombean sangre por 2 circuitos cerrados. El primero es la circulación sistémica, que se observa de color rojo. El segundo es la circulación pulmonar, que se observa de color azul. El lado izquierdo recibe sangre de los pulmones con mayor oxígeno, eyectando sangre a la aorta, ingresando de igual forma a la arteria sistémica. En el tejido sistémico, las arterias originan arteriolas, que al ramificarse se denominan red de capilares sistémicos, los mismos que se encargan de intercambiar nutrientes y gases. Al momento en que la sangre descarga oxígeno, toma el dióxido de carbono, que entra en una vínula sistémica. Por el lado derecho, o el lado azul, las venas transportan sangre desoxigenada y forman las venas sistémicas, y retornan al corazón a la aurícula derecha. Luego de esto, la sangre es eyectada por el ventrículo derecho y se dirige al tronco pulmonar.
A través de los capilares pulmonares, la sangre libera dióxido de carbono y capta el oxígeno. De esta forma, se oxigena y fluye hacia las venas pulmonares y regresan a la aurícula izquierda. Para entender lo antes mencionado, la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. En el tronco pulmonar y las arterias pulmonares llega a través de la válvula pulmonar. En los capilares pulmonares, la sangre pierde CO2 y gana oxígeno. En las venas pulmonares, ya la sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda. De esta pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. La aorta y arterias sistémicas llega a través de la válvula aórtica. En los capilares, a la circulación sistémica de la sangre se pierde oxígeno y gana CO2. Y nuevamente se realiza la circulación pulmonar y sistémica a través de las venas cava superior, vena cava inferior y seno coronario, llegando nuevamente la sangre desoxigenada a la arteria. En la circulación coronaria, los nutrientes no pueden difundir lo suficiente rápido desde la sangre de las cámaras cardíacas hacia todas las capas de la pared del corazón. Es por ello que el miocardio posee su propia red de vasos sanguíneos. La circulación coronaria o circulación cardíaca. Las arterias coronarias nacen de la aorta ascendente y rodean el corazón como una corona sobre una cabeza. Cuando el corazón se contrae, fluye poca sangre por las arterias coronarias, ya que se comprimen hasta cerrarse. Sin embargo, cuando el corazón se relaja, la elevada presión en la aorta permite la circulación de la sangre a través de las arterias coronarias, hacia los capilares y luego hacia las venas coronarias. Las arterias coronarias son derecha e izquierda, nacen de la aorta ascendente y proporcionan sangre oxigenada al miocardio. La arteria coronaria izquierda pasa por debajo de la orejuela izquierda y se divide en las ramas interventricular anterior y circunfleja. La rama interventricular anterior o arteria descendente se encuentra en el surco interventricular anterior y proporciona sangre oxigenada a las paredes de ambos ventrículos. La rama circunfleja recorre el surco coronario y distribuye sangre oxigenada a las paredes del ventrículo y la aurícula izquierda. La arteria coronaria derecha da pequeñas ramas a la aurícula derecha. Luego discurre por debajo de la orejuela derecha y se divide en las ramas marginal e interventricular posterior. La rama interventricular posterior, descendente posterior, discurre por el cerco interventricular posterior y provee de sangre oxigenada a las paredes de ambos ventrículos. La rama marginal se encuentra en el surco coronario y transporta sangre oxigenada hacia el miocardio del ventrículo derecho. Gran parte del cuerpo recibe sangre de ramas provenientes de más de una arteria, y en los lugares donde dos o más arterias irrigan la misma región, estas generalmente se conectan entre sí. Estas conexiones, denominadas anastomosis, proporcionan rutas alternativas conocidas como la circulación colateral, para que la sangre llegue a un determinado tejido u órgano. El miocardio contiene muchas anastomosis que conectan ramas de una determinada arteria coronaria entre sí o unen ramas de arterias coronarias diferentes. Estas anastomosis representan desvíos para la sangre arterial en el caso de que una ruta principal se obstruya. Así, el miocardio puede recibir suficiente oxígeno, aun cuando una de esas arterias coronarias se halle parcialmente obstruida. Una vez que la sangre pasa a través de las arterias coronarias, llega a los capilares, donde libera el oxígeno y los nutrientes del miocardio, y recoge el dióxido de carbono y los productos de desecho, y desde allí se dirige a las venas coronarias. La mayor parte de la sangre desoxigenada del miocardio drena en el gran seno vascular ubicado en el surco coronario de la cara posterior del corazón, denominado seno coronario. La sangre desoxigenada del seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Las principales venas tributarias del seno coronario son la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media, la vena cardíaca mínima y las venas cardíacas anteriores.
La vena cardíaca magna, presente en el surco interventricular anterior, drena las áreas del corazón que son irrigadas por la arteria coronaria izquierda, es decir, ventrículo derecho e izquierdo y aurícula izquierda. La vena cardíaca media discurre por el circo interventricular posterior, drena las áreas irrigadas por el ramo interventricular posterior de la arteria coronaria derecha, es decir, el ventrículos derechos e izquierdos. La vena cardíaca mínima se encuentra en el surco coronario y drena las cavidades derechas, mientras que la vena cardíaca anteriores drenan el ventrículo derecho y desembocan directamente en la aurícula derecha. El ciclo cardíaco se divide en 4 fases: la contracción isovolumétrica, la eyección, la relajación isovolumétrica y llenado ventricular. Llega la sangre desoxigenada al corazón por la vena cava superior e inferior. La aurícula derecha, esta se va a contraer en 2 fases. Primero aplica presión al contraerse para abrir la válvula tricúspide hacia el ventrículo. Después se contrae y esta es la fase de contracción auricular. Posteriormente se empieza a contraer el ventrículo. Esta es la contracción isovolumétrica. Y cuando alcanza la presión suficiente para abrir la válvula pulmonar, expulsa la sangre a los pulmones para oxigenarla. Regresa esa sangre oxigenada por la vena pulmonar a la aurícula izquierda. Y el resto es lo mismo, pero al lado contrario. Gasto cardíaco. El corazón posee fibras autorítmicas que le permiten latir de forma independiente. Su función está regulada por todos los fenómenos que se reproducen en el organismo. Todas las células del cuerpo deben recibir sangre oxigenada cada minuto para mantenerse saludables y vivas. El gasto cardíaco es el volumen de la sangre eyectado por el ventrículo izquierdo o derecho hacia la aorta o tronco pulpar en cada minuto. La fórmula del gasto cardíaco es gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. La reserva cardíaca es la diferencia que existe entre el gasto cardíaco máximo de una persona y de reposo. El individuo promedio posee una reserva de 4 o 5 veces su gasto cardíaco de reposo. La regulación cardíaca. El corazón sano bombea la sangre que ingresa a sus cámaras durante la diástole previa. Si retorna más sangre en la diástole, se eyecta más sangre en la sístole. Esta tiene 3 factores que regulan el volumen sistólico y aseguran que los ventrículos bombean el mismo volumen de la sangre, los cuales son: la precarga, es el grado de estiramiento del corazón antes que comience a contraerse. La contractibilidad es la fuerza de contracción de las fibras musculares ventriculares individuales. La poscarga, presión que debe ser superada antes que la eyección de la sangre de los ventrículos pueda producirse.